Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Las tres bendiciones del Espíritu. Estamos en el tema 1, que es la venida del Espíritu. Número 5. A quien no lo domine el Espíritu Santo, lo domina Satanás. Y esto es delicado, hermanos queridos. Esta cita viene de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 15. Tomo 2, página 15. Dice: nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. Leemos de nuevo. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. Número 6. Hay una mano allá. Sí, pastor, en relación a este punto, el número 5, podríamos deducir de que una persona que está dentro de esta experiencia puede ser un día ser dominada por el Espíritu y otro día ser dominada por Satanás y el siguiente día ser dominada por el Espíritu y experimentar de esa forma una vida en esas transiciones. Un día dominado por el Espíritu, otro día dominado por Satanás. Sí, una pregunta muy importante y de mucho alcance. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión: nadie puede servir a dos señores. No nos estaría diciendo con eso que la situación de hoy a Satanás, mañana a Jesús, hoy a Satanás, mañana a Jesús, y así sucesivamente, no es posible. ¿No será eso lo que nos quiso decir él? Porque eso sería servir a dos señores, un día a uno, otro a otro. Jesús dice eso no se puede. Es más, él no está diciendo no lo hagan, porque eso sería malo. No, si captan bien, el texto no dice no hagan eso porque es malo, servir a dos señores. Lo que dice es no se puede. Pero ¿cómo? ¿Cómo no se puede si algunos lo hacen? Entonces se equivocó el Señor al decir que no, eso no puede darse. No, Él no se equivoca. Lo que Él dijo así es. Pero ¿qué implicaría entonces? Que la persona que está viviendo eso, esa situación, en su mente, hoy al diablo, mañana a Cristo, no está sirviendo a dos señores porque no se puede, está sirviendo a uno. Creyendo que no siempre le sirve. Que cuando decide darse su vuelta al Señor, le sirve al Señor. La persona en su mente cree eso. Jesús dice eso no es posible. O le sirve a uno o le sirve al otro, pero no puede servirle a los dos, no puede darse. Entonces, en tal caso, la cita no está dejando ninguna vislumbre de que pueda darse eso, sino en el punto de debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás, es un asunto definitivo. No es un asunto de si no se da lo uno, ocurre lo otro.
Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu Santo. Esa es una. O seremos dominados por Satanás. Una o la otra. O sea, ahí entonces podríamos agregarle a esa cita, debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados diariamente por Satanás. O ese diariamente no lo, Sí, no sí, es marca la decir lo diferencia. mismo. Es decir lo mismo. O diariamente somos dominados por el Espíritu Santo o diariamente por el enemigo. ¿Ya? Sergio. Sí, pastor, eso, bueno, es muy importante. ¿Cómo uno puede entonces ligar la segunda parte de primera de Juan 2:1, que dice, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre? Ok, ¿cómo entender en este contexto que si está siendo dominado por Satanás, tenga abogado? Si está dominado por Cristo diariamente, aquí Cristo dice que si peca, tiene abogado. No sé si me doy a entender. Estás poniendo el otro lado, más bien. Sí. Pastor, porque cuando uno lee esa cita y se da cuenta que uno peca, de ahí entonces es un poco desanimador el asunto, porque Dios pide una victoria constante y hay que estar 100% guiado por el Espíritu Santo, pero también uno peca. Entonces aquí la Escritura dice que hay abogado para esas circunstancias. Entonces, ¿cómo hacer para que no se caiga ni en el lado de que, bueno, estamos perdidos si pecamos, cometemos un pecado? pero tampoco al otro lado de no se puede dejar de pecar nunca? Sí, es importante que captemos, porque hay demasiado involucrado en esto. Hay muchas doctrinas involucradas, básicas. La Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es clara en que el ideal que Dios tiene para sus hijos caídos en el pecado, redimidos por Cristo, el ideal que Dios tiene para ellos se da a través de un proceso. ¿Okay? No se da de la noche a la mañana. La vida santa, en completa y total, absoluta armonía con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, no se da de un día para otro. Es un proceso, la Biblia lo llama santificación. ¿Ok? Ahora, el creyente llega a ese punto de total armonía con la voluntad de Dios después de haber pasado por un proceso de renuncia diaria, constante, permanente a cada pecado que Dios le va revelando. Pecado revelado, pecado dado a conocer por el Espíritu Santo al creyente, pecado confesado y pecado abandonado. ¿Ok? Pero hay muchos más por delante que el creyente necesita que Dios le dé a conocer, que le dé arrepentimiento respecto a esos pecados y que le dé el poder para abandonar esos pecados después de confesarlo. Faltan algunos pecados más en la vida de esa persona. Mientras ese proceso se va dando, ya ahora tal vez aclarar aquí que ese proceso no tiene que ver con el mismo pecado, sino con pecados que no conocía, que estaban en mí. Pecado conocido, pecado confesado y abandonado. Ese es el plan de Dios. ¿Ok? Pero como faltan más pecados por ser revelados en la vida de esa persona para que sean confesados y abandonados, entonces por esa falta de conclusión de ese proceso, por esos pecados que todavía estorban, que no han sido confesados y abandonados totalmente, es que se da que en algún momento el creyente en Cristo peca, cae
y tiene ofrecido por parte de Dios abogado, precisamente para que al confesar ese pecado que se le da a conocer, le pueda ser perdonado. No podría serle perdonado si no hay abogado para él. ¿Ok? Pero Dios quiere que ese proceso tenga su conclusión cuando ya se le dio a conocer el último pecado de su vida. Lo que faltaba ya por entregar, que estaba estorbando entre él y Dios. Cuando ese proceso concluye, la persona está lista para recibir el sello de Dios, porque se pone el sello cuando el producto está terminado. ¿Ok? Pero mientras ese sello no se ha puesto, el creyente falla. Y no significa que entonces porque cometió ese error, ahora es dirigido por Satanás. Fue dirigido por Satanás en lo que hizo, no hay vuelta. Porque si pecó, no lo dirigió el Espíritu Santo, se me hace a mí, a cometer eso. ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo impulsó? No lo puede obligar, pero ¿quién lo engañó? Algo hizo con él que lo indujo a pecar. Fue el diablo, fue dirigido por Satanás. Pero esta dirección de la que está hablando aquí, aquí está hablando en dirección a ser dominados por Satanás. El punto es cuando la obra del Espíritu Santo se rechaza. ¿Ok? Si no se le permite al Espíritu Santo realizar ese proceso en nosotros, le estorbamos y cuidado, hermanos, que para que esa obra del Espíritu Santo sea rechazada, yo no necesito necesariamente decir al Espíritu Santo, no quiero nada contigo, vete de mi vida. Se lo puedo decir con mi actitud, con mi resistencia a su voz, aunque sea poco a poco, hasta el punto que ya no lo escucho. ¿Verdad? Por eso le decía que hay muchas doctrinas involucradas en esto. El pecado contra el Espíritu Santo, la obra de los ángeles en nuestra mente, influyendo, la obra de los ángeles malos también. ¿Ok? Pero entonces, en síntesis, el creyente que no ha llegado a su punto para ser sellado, todavía falla, todavía hay cosas en su vida, todavía hay áreas que no han sido totalmente entregadas. Tiene abogado. ¿Ok? Pero si esa oportunidad de entregar esas áreas al Señor las dejó pasar, Dios le dio diferentes ocasiones y diferentes formas a través de las cuales esa persona pudo conocer que el Espíritu de Dios estaba señalándole su pecado para que lo confesara y lo abandonara, y se hizo caso omiso a eso. Cuando eso se repite y se repite y se repite, la Biblia lo cataloga como pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces llega el momento en que el Espíritu Santo ya no más puede hacer nada en esa persona. No es que el Espíritu Santo ni siquiera deja de llamar. El asunto es que ya no es escuchado por esa persona. La voz del Espíritu Santo ya no llega a esa persona. Formó una especie de bloque tan grueso entre el Espíritu Santo y su conciencia, las neuronas por las que Dios se comunica con nosotros, que ya no escucha. Y a partir de ese momento es dominado por el enemigo. Con todo y todo, mientras Cristo intercede, hasta donde yo entiendo las Escrituras, mientras Cristo intercede en los cielos, esa persona tiene chance. Tiene chance. Okay. El problema es que se mantenga en esa condición y el ministerio intercesor de Cristo acabó. Hay nada que hacer. Pero esa persona puede volverse de esa condición. ¿Cómo? Buscando del Señor. ¿Ok? Aún aunque ya haya conocido el mensaje, se apartó, pero si vuelve, el Señor lo recibe. Ok. Por supuesto que sí. ¿Para quién es la parábola del hijo pródigo? ¿Dónde estuvo el hijo pródigo antes de que el texto diga y volviendo en sí? Estuvo en la casa.
con el Padre. No estaba hablando de un mundano, de un pagano, de una persona que desconocía de Dios. No, eso no era el hijo pródigo. Estuvo en la casa con su padre. Llegó el momento en que rechazó tanto la voz de Dios que el enemigo lo tomó. Pero luego el texto dice, y volviendo en sí. Es la misma obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo ahora sí lo escucha? ¿Cómo es eso? Si ya no lo escuchaba. Por la misericordia de Dios, que lee la mente, Él sabe que esa persona cambió su actitud. Quiere del Señor. Por su propia decisión. Y Dios no la abandona en el lugar donde esa persona decidió arrinconarse lejos de Dios. No la abandona. Así es su misericordia. Escucha, en palabras de la hermana White, dice que ella, parafraseada, que una muy pequeñísima chispa, Dios la ve. Cuán maravilloso es. Porque lo que podríamos ver todo lo demás en esa persona es rechazo total a la voluntad de Dios. Pero una pequeñísima chispa, ahí les consigo la cita en algún momento. Dice que Dios mira ese pequeñísimo interés y esa persona puede volver a Él y recibir todo el proceso de la obra del Espíritu Santo y ser salva. Mientras Cristo intercede, hay abogado. ¿Estamos? Sí. Ok. Punto 6. En lo que consiste el pecado contra Él, contra el Espíritu Santo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 265. Dice, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su espíritu que es de Dios. Tiene un concepto claro de lo que es la verdad, basado en la palabra del Señor. Ahora dice, pero más tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes conoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. He visto esto suceder en algunas personas que un día conocieron la verdad y hoy están en otro lado. Hay un programa por ahí que se llama De Regreso a Casa. Y he escuchado a personas que, no sé si será que aparentemente dicen haber conocido la verdad de Jesucristo como el único mediador. Y hoy en el programa de Regreso a Casa, es un programa católico, ahora ellos dicen, hoy comprendemos que también María es mediadora. Y hoy está eso claro en mi mente y que es enseñanza bíblica. Interesante. Bueno, sigue diciendo ella, por medio de su espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz
que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Lucas 11:35. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu los posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. No sé si habían visto o se habían encontrado con esta definición de pecado, rechazo del Espíritu Santo, pecado contra el Espíritu Santo. Es haber tenido clara una verdad con suficientes bases en la palabra del Señor para ser entendida y tiempo después declararla como una mentira. Dice ella eso, explicando en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo. En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Es lo mismo que rechazar su voz, es lo mismo. Cuando se dio con Jesús y sus seguidores, ¿recuerdan por qué pecaron contra el Espíritu Santo? Porque le decían, eres guiado por Belcebú. Pero ellos tenían claro, anteriormente, tiempo atrás, que lo que Jesús enseñaba, es decir, lo que Jesús enseñaba, ellos sabían por su conocimiento de las Escrituras, que la tenían desde antes, que eso era verdad. Ahora vienen y dicen, no, lo que enseñas es dirigido por Satanás. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús les habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, rechazo o pecado contra el Espíritu Santo no es solamente rechazar su voz que me llama a ser salvo. Peco contra el Espíritu Santo cuando declaro que una verdad bíblica es falsa. Después de haber tenido suficientes evidencias personalmente de que eso es una verdad bíblica. Es diferente cuando la persona no ha conocido esa verdad y declara esa verdad como falsa, como del enemigo, pero es porque no la conoce. Eso no es pecado contra el Espíritu Santo. ¿Estamos captando? Lo comete el que conocía esa verdad y hoy la declara como satánica, aquello que declaró una vez como la verdad de Dios, cuando es una verdad fundamentada en la Biblia. Vamos, preguntas, inquietudes, ahí. Si no, entramos en el punto 7, que son obstáculos que impiden su descenso. Seguimos en la introducción de este tema. Hemos entrado aún. Se nos fue el tiempo. Ok, nos vemos en la próxima sección.